Bienvenidos a este conversatorio. Es con ayuda de la Universidad Piloto de Colombia. Nosotros somos ingenieros financieros en formación. En este conversatorio podrán ver un tema muy interesante. Inicialmente me presentaré. Mi nombre es Angie Ramírez y mi compañero, quien nos acompaña, Juan David Becerra. Por lo tanto, el tema a tratar en este presente archivo son dos libros principalmente. El primero es Panama Papers de Frederick y Bastián Obermayer y Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Bien, por lo tanto, inicialmente comenzaremos con una breve contextualización para que nos entiendan un poco más el conversatorio, esto con cada libro respectivamente. Y de igual manera, daremos una conclusión al final, que será un poco más general, para que pues puedan ver como lo que nos dejan estos textos. Entonces, bien, no siendo más, comenzaremos con el libro de Panama Papers. Bueno, como les comentó mi compañera, vamos a hablar sobre dos libros. Vamos a hacer una pequeña introducción de Panama Papers, como para poner en contexto la historia sobre los paraísos fiscales como tal. Dan inicio en 1934 con Suiza, efectivamente, que es uno de los paraísos fiscales más grandes que hay en la actualidad. Ellos se remontaron en 1934 con su secreto bancario, que es que la banca de Suiza no puede revelar ninguno, pues como su nombre lo indica, ningún secreto a ninguna entidad estatal o de fiscalización de divisas o de transacciones, mejor dicho, con nadie. Después de a esto se le suman los países británicos y ellos empiezan más o menos en 1940. Ahí se le van adicionando otros países y ya contaban más o menos con unos 6 países que se convierten en paraísos fiscales como tal. Al día de hoy, pues ya hay aproximadamente 72 paraísos fiscales y adicionando algo otros. Estos paraísos fiscales son onshore y offshore, que onshore significa dentro, offshore son por fuera, o sea, las islas, por ejemplo. Dentro podría ser Suiza. ¿Qué consecuencias trae estos paraísos fiscales, por así decirlo? Esto destruye el capitalismo, uno. Dos, el sistema es un golpe fatal para los sistemas de países en vía de desarrollo o países emergentes. Esto es porque efectivamente, pues, al no pagar los impuestos, las personas que sí los pagan tienen que asumir esa carga impositiva de los demás. Ya como para dar inicio, pues, como tal, al tema del libro de Panama Papers, pues, Angie va a hablar respectivamente de eso. De acuerdo con mi compañero y con la contextualización que les mencionó anteriormente, lo que queremos es centrarlos en un panorama donde comprendan los temas a tratar. Entonces, iniciaremos diciendo que el prólogo del libro menciona y hace mención a un periodista quien es quien relata la historia. Por lo tanto, él comienza diciendo que son estas fuentes las que los buscan a ellos, pues contienen una información realmente delicada. Entonces, pues ellos necesitan aprovechar estos datos y por lo tanto se da comienzo como a la investigación. Entonces, en esta información o en estos datos que les fueron revelados a ellos, se encontraban una lista larga de PDFs donde eran mencionados ciertos políticos, banqueros o ciertas personas expuestas públicamente que necesitaban o que habían realizado ciertas operaciones en estos paraísos fiscales. Como por ejemplo, hay una específica
que trata sobre la construcción de las empresas, los contratos y los trámites bancarios. Respecto a esto, pues lo que hacen estos paraísos fiscales es crear empresas pantallas donde se le dice a un tercero, venga, usted, ¿por qué simplemente no me representa esta empresa? Y se dejan esas cartas o o las socializaciones, la asociación de esa empresa, lo que hace es que hacen firmar a la persona y no le ponen una fecha específica, lo cual va a hacer que cuando se vaya a finalizar la empresa, pues es una empresa pantalla que evadió ya los impuestos y efectivamente pues ya está haciendo el cruce de sus cuentas. Y esa planta pues básicamente ya está liberada, ya está limpia en ese paraíso fiscal con esa empresa pantalla que se creó. Sí, realmente esto se ve como un gran ejemplo en el país de Argentina, donde específicamente nombran a Cam Pacioli, quien con 75 millones de dólares creó 123 compañías fantasma o como pantalla para tomar estos fondos que eran públicos. Entonces, se puede decir que esto lo hizo a través de un bufete de abogados llamado Mossack Fonseca, que de alguna u otra manera, después de cierto tiempo, reveló los datos y esta fue, digamos, la fuente confiable para el periodista y para comenzar su investigación. Entonces, también vemos que compraron un fondo, compró deuda en Argentina y tiempo después se vio que el país entró en quiebra. Entonces, digamos que todos estos tipos de entidades, como tal, este fondo específicamente, después de ver que todas estaban cayendo, por así decirlo, se mantenía con sus estándares. Entonces, digamos que era una diferencia notoria con respecto a las demás y llamaba la atención de muchos periodistas. Entonces, digamos que estos reportes fueron mencionados en miles de países donde se encontraban las personas implicadas, ya sean políticos o, bueno, como anteriormente lo mencionamos. Eh, y la conclusión la daremos al final, junto con la del libro de Crear o Morir. Y como para complementar esto se da porque las instituciones pues, de los países que realizan estos procedimientos no son instituciones robustas y realmente no están ejerciendo la presión fiscal sobre las empresas que realizan esta evasión de impuestos y envío de esos dineros pues, a estos paraísos fiscales. Para continuar, queremos hablar sobre el libro de Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Este es un autor que realmente se posiciona desde el prólogo como un periodista con bastantes cuestionamientos y estos cuestionamientos sí que son relevantes y sí que lo hacen pensar a uno al momento de leerlo, pues nos expresan ciertas inquietudes y hace la dualidad o la comparación entre el país de Estados Unidos y los otros que son como Argentina, Colombia o Brasil. Y lo menciono así, menciono los países porque realmente él menciona personajes de estos países, pero sin embargo le da cierta relevancia a el país como tal o a los gobiernos, pues ciertos cuestionamientos van encaminados a este gobierno. Pero bueno, a medida que él va avanzando en el libro, él hace la mención de ciertos personajes como Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, el creador de Apple, o Bill Gates, que también fueron personajes que él pudo entrevistar, algunos de ellos, y otros que únicamente los ve y los disocia como personajes relevantes en este país que sacaron una idea, un emprendimiento y lo convirtieron en empresas millonarias. Se puede decir que actualmente Apple vale más que el PIB o el Producto Interno Bruto de Argentina. Entonces, pues, la importancia que tienen al momento de hacer la comparación con estos países es demasiado notorio. Por otro lado, él lo que pretende es cuestionar a los lectores
para que piensen en el por qué países como Estados Unidos, en comparación con Argentina o Brasil, no permiten el desarrollo de las ideas de igual manera. Entonces, pues no, queremos contar un poco más sobre él. Bueno, con respecto a esto, él hace como un paralelo, una comparación entre los países latinoamericanos y precisamente Estados Unidos con esta parte de Silicon Valley. Lo que dice, cuando este autor viaja a Silicon Valley, lo que dice es eh, que no es el gobierno, no es el dinero, no es lo que los inversionistas aportan, sino las personas, sino esa variedad de culturas étnicas, de todo lo que hay en Silicon Valley, de esa reunión de personas de todo el mundo que llegan a una parte donde se pueden expresar libremente, como esa sensación de creatividad que se les da allá. Entonces, esta es una parte como interesante que plantea el autor desde el punto de vista con su viaje a Silicon Valley. Si realmente, pues esto es la continuidad de la historia. El viaje es por donde comienza el libro, digamos que es donde comienza a buscar la información. Y así como lo menciona mi compañero, es el lugar donde realmente logra ver la respuesta en vida, en cada una de las calles de este lugar. Es el norte de California y él se va hasta allá para hacerle una entrevista a un profesor de una de las universidades más prestigiosas de allá para que le explique la diferencia entre Silicon Valley y Colombia, como por ejemplo. Entonces, sí, realmente se ve y él lo ve en cada calle, en cada cafetería, ve cómo las personalidades de las personas que están allí y las ideas que tienen son realmente diferentes. Es un espacio donde están dispuestos a ayudar al otro sin, o desde diferentes culturas, sin importar esto, digamos que no es un freno, sino al contrario, es como una oportunidad más que le brindan a cada una de esas personas para que puedan diversificar sus problemáticas, para que encuentren diferentes soluciones a estos problemas que tienen. Entonces, pues, él nos invita a que podamos de pronto en algún momento llegar a pensar como ellos y a encontrar estos espacios en muchos países de acá. Pues respecto a esto, el libro dice que es más la gente que el dinero, que los aportes del gobierno, que a pesar de las trabas que pongan los gobiernos, eh, es, es cuestión más de las personas y de la gente. Entonces, él decía y mencionaba ahí como que en Latinoamérica ponen muchas trabas para poder crear una empresa. Argentina, Brasil pone alrededor de 17 trabas, Colombia pone 13. Y es algo tedioso a la hora de crear una empresa, que cuando alguien fracasa, en la cultura latinoamericana es muy diferente a la hora de asumir esos riesgos. Entonces él ponía ese paralelo entre Estados Unidos, específicamente con Silicon Valley y Colombia, como, como punto de referencia. Para complementar, mi compañero les dará información específica sobre el capítulo José P. Guardiola. Este capítulo realmente pues, nos parece interesante porque se trata de uno de los técnicos del fútbol más cotizados y más apetecidos por el mercado. Y es realmente pues una estrella ante todos. Esto se remonta por allá más o menos en 1970, cuando él empieza, pues, da sus primeros inicios o sus primeros pasos en el fútbol. En este entonces, el Club Barcelona lo dirigía un holandés que fue el que le planteó la estrategia de ataque al respectivo club. En ese entonces, José Pep Guardiola tenía más o menos 13 años y él desde esta instancia, pues como que se fue cultivando respectivamente lo que él llegó a hacer con el equipo en la temporada que fue su técnico. Él entra a ser un jugador de la titular del equipo principal, más o menos en los 90.
juega hasta el 2001, se va, juega para equipos italianos, regresa y efectivamente lo hacen técnico del equipo B. Después que su presidente en ese entonces, Laporte, ya sacará al técnico que estaba liderando el equipo, decide que tiene que buscar a alguien y empieza por José Mourinho, ahí lo busca, le dice, pero le pide demasiado dinero, entonces él no es. Entonces se dieron cuenta que José Pep Guardiola tenía algo diferente a los demás técnicos, que él tenía una perspicacia, un liderazgo, algo innovador que estaba haciendo con el equipo B, que podía hacer con el equipo A. Entonces Laporte en ese entonces, pues le da la oportunidad y lo plantea como tal el técnico principal del Fútbol Club Barcelona, de la selección A, por así decirlo. En ese entonces contaba con jugadores estrellas como Ronaldinho. José Pep Guardiola lo primero que hizo fue salir y decir que Ronaldinho ya no va a jugar más, Deco ya no va a jugar más, porque eran jugadores que realmente eran buenos, pero que no estaban aportándole al equipo, o sea, hacía lo que se les daba la gana, por así decirlo. Después de esto, otro de los jugadores que casi se va, ese top, pero se dio cuenta que José Pep Guardiola estaba renovando la plantilla, que tenía jugadores nuevos con los cuales podía innovar. Era un equipo grande que se había planteado una estrategia con el holandés, que todo nació desde allá. Y José Pep Guardiola como que guardó toda esa parte de que el equipo era un equipo triunfador, pero que siempre que se está en el top hay que seguir innovando, porque va a llegar a un punto donde van a llegar los demás y efectivamente se van a querer robar la cancha, por así decirlo. Entonces, él se planteaba en cada uno de sus juegos la innovación y por eso el autor trae a colación este ejemplo, porque fue alguien que en cada partido o cada 6 meses renovaba su estrategia de juego, innovaba. Cuando él recibió el equipo, el 8 de mayo, perdió 4-1 contra el Real Madrid y después de esto, pues él dice, no, pero hombre, ¿cómo vamos a seguir perdiendo? Entonces, él plantea el equipo y antes del partido, otra vez, nuevamente en junio contra el Real Madrid, lo que él hace es que dice, tengo que tener un factor en este juego que cambie todo, que vamos a ganar. Y él efectivamente llamó a uno de sus jugadores, específicamente a Lionel Messi, y llegó y le dijo, vaya y juegue de falso 9. Y efectivamente ese partido lo ganaron. Después, él cambió su estrategia, él seguía innovando. Y él plantea específicamente este técnico como tal, es por esa razón, porque él siempre innovaba y nunca murió. Y de eso se trata el libro, innovar y no morir. Y efectivamente cuando José Pep Guardiola se fue en el 2014 y ya estaba liderando al Bayern Múnich, lo que hizo fue que el Barcelona empezó a decaer y toda esa estrategia de innovación se la llevó para este equipo. Y pues ya con esto como que terminamos la parte del libro. Y daremos pues continuidad con la conclusión. Realmente nosotros queremos recomendarles mucho estos libros. Son parte fundamental para nuestra formación como ingenieros financieros y nos permite ver más allá de lo que comúnmente conocemos. Panama Papers nos cuenta una historia que no muchos conocen y nos ayuda a abrir los ojos ante el mercado, ante la sociedad, ante todas las posibilidades que existen de presentar pues ciertos conflictos, por así decirlo, y de igual manera nos presenta como una oportunidad nueva, un acercamiento a lo que necesita nuestro país, que lo plasma a través de Crear o Morir, pues nosotros estamos en concordancia con lo que piensa el autor, realmente es demasiado interesante el tema y no, por último, pues queremos recomendarles los dos, los autores también son extremadamente relevantes para la historia y no, a continuación, que los lean.